Año tras año, amigos, uno de los temas sensibles es lo que nos dejará cada una de las distintas zafras de granos. En esta oportunidad estamos a las puertas de nuevas zafras y estamos con la expectativa en alto, aguardando cuáles van a ser los rendimientos, porque de ello dependerá la cantidad de viajes que haga cada uno de ustedes. Precisamente para adelantarnos o conocer cómo viene el estado de las chacras y de los cultivos, hablamos con el ingeniero Alberto Cruces, quien es uno de los técnicos de Zambrano y compañía, quien pormenorizadamente nos da detalles sobre los cultivos, cómo se encuentran y qué es lo que se puede esperar. Presenta este espacio en forma exclusiva Mechatronic, representante en Uruguay de Volvo. Sumado al tema de la caída de los valores de los commodities en general y también de los commodities agrícolas, se agregaron circunstancias desde el punto de vista de lo productivo que de alguna manera también nos complicaron en parte las tareas. Hay un área de soja que se terminó haciendo seguramente arriba del 1.100.000 o por ahí 100.000 hectáreas, que tuvieron algunos problemas de instalación, en algunos casos con exceso de humedad y en otros casos, la mayor parte del país, con faltas de lluvias en momentos muy importantes. Después vinieron las lluvias y en algunos casos llegaron bastante a tiempo, pero sobre todo las que se plantaron de segunda, lo cual nos va a permitir tener, por lo que venimos viendo, si no pasa nada raro ahora, una cosecha razonable desde el punto de vista de la producción de granos de soja. Seguramente hay un sacrificio del potencial productivo de lo que inicialmente teníamos con cultivos muy bien instalados. Los que se plantaron de primera realmente estaban muy lindos antes que empezara a faltar el agua. Y bueno, vamos a terminar armando una zafra de soja que va a arrancar a cosecharse ahí sobre mitad de abril para adelante, las más tempranas, con rendimientos que van a estar un poco por debajo de lo que estimábamos inicialmente, pero que capaz que nos permiten redondear desde el punto de vista de lo productivo una zafra más o menos lógica en cuanto a soja. Hay un área de maíz que fue un poco inferior a la que se hizo en otros años. En general los productores han tenido bastante buenos rendimientos con los maíces de los que ya empezaron a cosechar, estos hablando de secano. El panorama del maíz, en virtud del panorama regional, el maíz depende mucho más de lo que pasa en Argentina y en Brasil y en Paraguay que lo que sucede en Chicago, esto en cuanto a la formación de los precios. Argentina, que está saliendo de una situación o cambiando radicalmente una situación de la que tuvo durante los gobiernos de los Kirchner a lo que ha pasado en estos últimos meses. De todas formas, el precio del maíz está muy por encima de lo que se maneja en los mercados internacionales. Normalmente el maíz de producción nacional compite y normalmente compite en mala condición con el maíz que se produce en Paraguay y en Argentina. Ahí obviamente que es trabajo para los socios transportistas, porque una parte o la mayor parte de eso viene por camiones, ¿verdad? En esta situación y con los precios que hay en Argentina, que son más altos de los que hay acá, eso seguramente no se vaya a mover, por lo menos en esta primera etapa de esta salida de Argentina. Y la otra producción es el sorgo, que ha tenido bastantes problemas para instalarse. Es un cultivo bastante rústico que permite sembrarse en una zona bien diferenciada del Uruguay, en donde otros cultivos no funcionan. Hay una demanda normalmente más local de la ganadería. Lamentablemente la lechería está en una situación bastante embromada, pero es un consumidor natural de ese tipo de grano. El otro es Alur, que ha cambiado también en virtud de estas últimas noticias de los últimos tiempos. Alur ha cambiado sus políticas de compra de sorgo, bajando los valores. Lo mismo con la canola, que ya salió con un programa que está bastante por debajo de los valores que se manejaron el año pasado. Y bueno, y este es un poco el panorama de lo que tenemos. El otro punto es el arroz. El arroz ha tenido, en algún momento tuvo dificultades desde lo productivo, en zonas por exceso de humedad, no se podía sembrar. Después en otras zonas se endureció porque faltó agua en algunos momentos especiales, a gente que no había podido juntar el agua necesaria o que se había largado a sembrar más.
Pero finalmente desde el punto de vista de lo productivo, por lo menos de las cosechas que ya hemos venido hablando con algún cliente de acá, no es el grueso nosotros los que nos movemos en arroz prácticamente nada, solo que hay muchos clientes que son ganaderos que a su vez hacen arroz y que nos han comentado que es un poco mejor de lo que preveían la parte productiva. Lamentablemente los valores no son lo que serían buenos. Es un cultivo que tiene un costo que no es menor, y que realmente los números quedan muy finos, muy ajustados, y tiene un componente de costos bastante inelásticos, lo que es pagar agua, mover la energía y todo eso, que es realmente complicado. Pero bueno, por lo menos desde el punto de vista de lo productivo, lo que nos comentaban estos clientes de aquí del escritorio arroceros es que fue un poco menos malo de lo que ellos preveían cuando esa situación de siembra no estaba buena. Y nos enfrentamos a una zafra de invierno que tiene, por un lado, la cebada, que la maltería hay una muy grande acá, y la otra de bastante menor tamaño, pero que normalmente hace un área importante. Ha dado algunas señales positivas y bueno, es lo que se haga de invierno. Básicamente creo que el grueso va a ser de cebada. El trigo, con los números que tiene hoy en los mercados internacionales, con el volumen de trigo que hay sin vender, que está en manos de los productores, valores realmente muy bajos. La situación de Brasil, que es bastante complicada, no solo por lo económico, sino también además ahora con temas políticos y complicados con temas judiciales, es una incertidumbre muy grande. Y bueno, en virtud de lo que pasó, del recuerdo, lo que queda en la memoria de los productores, de lo que pasó con la cosecha pasada, lo que no pueden vender y valores de los mercados internacionales que son muy bajos, es altamente probable que el área de trigo sea probablemente de las más bajas de la historia del país, si no hay un cambio muy notorio. La otra opción que ha venido año tras año creciendo, que era la canola, que es una oleaginosa de invierno, que tiene su destino tradicional en lo que Alur proponía a los productores, con los valores, como te decía, que han salido en este año. Muchos de los productores que tenían pensado hacer canola hoy ya lo están pensando, ¿no? Ya el número no es tan alegre como el que hubo el año pasado. Es un cultivo que tiene algunas cuestiones desde lo productivo, sobre todo en la parte de cosecha, que generan algún riesgo un poco mayor que otro. Y bueno, cuando los números se empiezan a afinar, los productores normalmente optan por no hacer ese tipo de cosas. Así que el panorama de la producción agrícola es un poco esa la que estamos visualizando ahora. De mucha expectativa, en buena medida. Y sí, expectativa e incertidumbre, ¿no? Ha habido además una corrección de áreas. Se ha dejado de hacer agricultura en zonas que eran muy marginales para la agricultura, que hoy después de haber pasado estos 12 años históricos para el Uruguay, realmente nos planteamos si estuvo bien hacer lo que hicimos en algunas zonas, y yo entiendo que no. Pero bueno, la realidad es que lo que se hizo de agricultura en zonas como en el este, estamos hablando de, no de arroz obviamente, que es su zona, pero soja, cultivos de invierno, trigo y eso demás, que se hicieron en un desarrollo en el este, en zonas demasiado marginales, muy, muy ajustadas a las condiciones de los suelos, e incluso condiciones de disponibilidad de maquinaria, de planta de silos y demás, o en zonas más alejadas, como es el caso de Cerro Largo, en donde ahí el tema de los fletes realmente hace pensar si es pertinente o no realizar la actividad. Y tengo clarísimo, y cualquier productor y cualquiera que está en el sector sabe que el tema no es por lo que ganan los fleteros, sino que hay un tema de costos que el Uruguay tiene, y poner un litro de gasoil ya nos alcanza para saber que lo que pasa del lado brasilero, del lado argentino o incluso del paraguayo, nosotros prendemos una moto o una camioneta para ir a recorrer una chacra y ya estamos dando un hándicap con respecto a cualquiera de estos vecinos nuestros. Ni que tal vez cuando movemos un camión para llevar un fertilizante, cuando prendes un tractor para hacer una aplicación, ahí nosotros estamos muy mal. Supongo no, y sé que además desde los transportistas también pasa lo mismo. Es muy difícil competir con un transportista que viene
o desde Brasil con su gasoil y con además otras normas desde el punto de vista de lo laboral, que no es menor, que la competencia no es leal, ciertamente. Pasa también del lado argentino, ¿verdad? Pero bueno, esas son las circunstancias en las que el Uruguay se está moviendo, pero de hecho, gente que plantaba, por ejemplo, soja en Cerro Largo, hoy se lo plantea muchísimo, ¿no? Entonces ha habido un recambio, hemos salido de algunas zonas, seguramente la más afectada sea Durazno, donde había unas cuantas empresas de determinado porte, básicamente argentinas, haciendo agricultura en esa zona y que se han retirado. Se fueron del país, tenían suelos arrendados, diferentes áreas arrendadas y han salido de eso. Hay todo un trabajo para recuperar esos suelos que tienen que volver a la ganadería, pero hay que ponerle muchos dólares de arriba para recuperarlos y volverlos productivos nuevamente. En fin, estamos en un momento, un quiebre, un punto de inflexión, en donde tenemos que replantearnos qué actividades hacer. Y cuando compartimos con ustedes temas que no son estrictamente del transporte de carga profesional en sí y hablamos de uso y manejo de suelos, parece que estamos distantes del objetivo de este programa. Pero está todo concatenado, está todo muy cercano, porque depende del manejo que se haga de los suelos, depende de los rendimientos, la calidad y el trabajo que va a generar en toda la cadena. Precisamente, Alberto Cruces hace referencia a esta realidad de uso y manejo de suelos y al mismo tiempo las condiciones y la situación de la infraestructura nacional. Todo forma parte de un todo. Lo escuchamos. Hay funcionando un plan de uso y manejo de suelos que fue muy discutido, que mucha gente pensó que eso iba a hacer que no se hiciera más agricultura, pero la realidad es que si nosotros pretendemos seguir siendo un país que vive de lo natural y vive es clarísimo, históricamente ha sido así y no hay nada que indique que vaya a cambiar radicalmente, tenemos la obligación de cuidar los recursos. Entonces hay un plan de uso y manejo de suelo que se implementó, te diría que ya a partir de la última parte del ciclo de boom agrícola. Entiendo que hay, previo a eso, hay una falta, como tú decías muy bien, no solo del Estado, sino creo que ahí todos, en cada cuota parte de responsabilidad, nos debemos hacer responsables de las cosas que hicimos. Es muy notorio que si uno mira la inversión extranjera que hay en el Uruguay desde el 2005 hacia acá, su crecimiento fue exponencial. Y bueno, y ahí hoy estaría bueno, y creo que es un deber que debemos tener todos los uruguayos, qué políticas tomamos, porque a muchas de estas empresas por distintas vías les dimos ventajas, les dimos exoneraciones que normalmente no se las dimos a las empresas uruguayas, pero que sí se las dimos a algunas empresas, y hay casos muy notorios, hay casos que realmente no anduvieron nada bien, y voy a poner ejemplo. Una inversión de una empresa neozelandesa que tomó un mundo muy grande de hectáreas para hacer tambos y que tuvo declarada de intereses de varios tipos, por lo cual pagaba pocos aportes y en poco tiempo terminó cerrando ese negocio y se cambió a otra empresa que se quedó con eso, que hoy está tratando de acomodar las cosas, para lo cual ha tenido que vender campos. Discutir, muchas veces uno decía, bueno, pero yo que si iba a zona de Durazno, pero ¿cómo están haciendo esto en este suelo que está? No, pero ahora fíjate que hay camiones andando y hoy pasó eso y decimos, bueno, en Uruguay entró mucho dinero, pasó mucho dinero, pero cuando las cosas son virtuosas y son genuinas, cuando pasa un ciclo, además históricamente tan largo que el Uruguay nunca ha tenido, que son prácticamente 12 años, porque el Uruguay de 2002 para acá empezó a crecer después de los graves problemas del 2002, que venían de antes, además los problemas del 2002, que eso también hay que tenerlo bien claro, pero salimos de ese circuito ya creciendo, 2002-2003, y llegamos a esto y uno dice, bueno, en el Uruguay pasó muchísimo dinero, el Uruguay aumentó su PBI, lo multiplicó varias veces,
Y hoy decimos, bueno, pero ¿dónde está? ¿Están los puertos? No están los puertos. ¿Está en el ferrocarril? No está en el ferrocarril. Entonces, bueno, pasó mucho dinero, hay muchas de estas empresas que vinieron, hicieron la suya, se fueron, y hoy nos quedamos sin esa infraestructura, tenemos problemas de logística, no tenemos rutas, tenemos que acomodar todas, no tenemos puertos, no tenemos ferrocarril, no tenemos cosas mucho más groseras, no hemos podido solucionar problemas de educación, que es el ABC de cualquier país, de cualquier sociedad. Tenemos problemas con la salud, tenemos problemas con la seguridad, y hoy en este momento no tenemos recursos como para enfrentar a todo esto.